Muy buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la cultura política del siglo XIX y del siglo XX. Ahí tienen los integrantes, el profesor y el curso. Bueno, prosigamos. Tenemos la ideología del siglo XIX y también la ideología del siglo XX. Tenemos dos imágenes referenciales. Por parte de la ideología del siglo XIX, la ideología más representativa de esa época fue el militarismo. Mediante el siglo XX fue el civilismo, prácticamente una república aristocrática. Los conceptos. El militarismo suele entenderse como una situación opuesta al régimen liberal, que reclaman libertades y Estado de Derecho. Se inclina a menos libertades, más concentración de poderes políticos, económicos y sociales, menos tolerancia especialmente en cuanto a la libertad de expresión. Es así el primer militarismo, el periodo inicial del Perú republicano. Se da entre 1827 y 1872, en el cual caudillos militares que lucharon en la independencia del Perú tomaron el control absoluto y se disputaron el poder político del Estado peruano, generándose una gran anarquía por sus constantes enfrentamientos por el poder. También entendemos que como militarismo se designa la preponderancia de los militares y de la doctrina militar en la vida de una nación, así como su influencia en la política del Estado. El militarismo se instaura cuando las Fuerzas Armadas, como institución que posee las armas, ejerce influencia, bien mediante sus miembros, bien como institución o en la conexión política de un país. En efecto, los militares son una parte importante de la estructura del poder de un Estado, y debido a su disciplina, organización, respeto por los sistemas jerárquicos y espíritu de cuerpo, son una organización potencialmente influyente. Pero claro, recordemos que el militarismo fue uno de los gobiernos cuando empezó recién la República Independiente del Perú. Es por eso que se considera así para sus inicios, pues el militarismo suele presentarse en sociedades con sistemas políticos aún inmaduros, un poco consolidados, o momentos de desorden o confusión. De ahí que se considere el surgimiento del militarismo un síntoma de atraso o debilidad del sistema político de un país. El militarismo, como ideología, consiste que los militares, debido a su disciplina, son los elementos más preparados para asumir la conducción eficiente de una sociedad y garantizar la seguridad de una nación. Pero el militarismo también suele presentarse en forma de afán por el poder político y por los privilegios que éste trae consigo. Además, por lo general, acaba por imponer principios de vida militar a la vida civil, en contexto en que resultan inadecuados o amenazan seriamente a las libertades civiles fundamentales. A lo largo de la historia, muchas naciones, sociedades, han dado una orientación militarista. Ese ejemplo de eso es Esparta, la antigua Grecia. Era una sociedad organizada en torno a un sistema de guerreros militaristas. También fueron el imperio japonés, el imperio británico, el imperio alemán, el primer imperio francés, la Italia de Mussolini, el fascismo. En Latinoamérica también existen múltiples casos de gobierno militaristas, como son los casos de Uruguay, Argentina, Perú, Chile, Paraguay, Honduras, Venezuela y en fin de países. Por lo general, estos estados militaristas han sido dictaduras militares o fascistas. Sin embargo, conviene advertir que el militarismo también puede existir en sociedades democráticas, como es el caso de Estados Unidos. Una de las características esenciales que muestran el viraje militarista de la política de un país es el gasto que está destinado al armamento. Bueno, ahora vamos con el concepto de civilismo. El civilismo consistía en crear una república práctica, creando un estado donde la constitución y las leyes fueran respetadas, las dirigencias civiles gobernaran y las instituciones tuvieran administración eficiente que encaminara al desarrollo económico y moral de un país. El Partido Civil fue un partido político peruano fundado en 1871 bajo el nombre de Sociedad Independiente Electoral. Sus miembros fueron conocidos como civilistas. Fue el partido
preponderante desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, dirigido por la oligarquía limeña. Desarrollando esto, encontramos una breve descripción y análisis de lo que significó para la historia republicana del Perú el surgimiento de un partido civil y la administración del gobierno en manos de su líder, Manuel Pardo y Lavalle, quien gobernó desde 1872 hasta 1876 en la etapa denominada la República Práctica. Esto nos permitirá visualizar las principales contradicciones entre el pensamiento liberal de Manuel Pardo y la política tradicional de nuestro Perú, de los caudillos militares. Esto nos permitirá conocer no solamente los propósitos del ideario civilista, sino también la composición social que interactuaba al interior de dicha propuesta partidaria. A manera de conclusión, se realizará un análisis de la importancia del partido civil para la cultura política y democrática de nuestro país. Manuel Pardo y Lavalle criticó el modelo fiscal guanero. Esto es, el surgimiento del civilismo. Significó a nivel ideológico y político la ruptura con el paternalismo autoritario de los caudillos militares y la información de un gobierno político moderno y también pluriclasista. Sin embargo, es preciso señalar los factores que condicionaron de alguna forma la consolidación del pensamiento de Manuel Pardo en el partido civil. Empecemos, señalando que en el Perú desde 1845 hasta 1880, las clases dominantes sustentaban la economía del país a través de las rentas obtenidas por las exportaciones del guano. Los administradores de este fueron en un inicio empresarios limeños, cuya actitud rentista no permitió incrementar y fortalecer la diversificación económica. Por lo contrario, la administración del guano se convirtió en un enclave. Los círculos políticos, al ver las ganancias del producto de la venta del guano al mercado inglés, desarrollaron un nuevo esquema de negocio en donde el Perú, como Estado, participaría como un socio de una empresa. En ese sentido, dicha intervención del Estado en la gestión del guano permitió la estabilización y consolidación del aparato estatal. Sin embargo, ello no determinó dinamizar la economía del país, y las rentas fueron usadas con fines políticos, por ejemplo, la abolición del tributo indígena y la abolición de la esclavitud. A pesar de que el Estado peruano participó en un 71% de la ganancia total de las ventas finales del producto, 750 millones de dólares aproximadamente, tardó el progreso económico y paradójicamente se vio envuelto en una fiebre especulativa y financiera que finalmente lo condujo a la bancarrota fiscal en 1874. Características del siglo XIX. Economía. En el Perú, de inicios de la República, el sector productivo se encontraba paralizado, el mercado interno era demasiado limitado y tampoco existía inversión desde el extranjero. El sistema electoral. Solo votaban los varones alfabetos. Los votantes tenían que poseer propiedades y o buena economía. En política existen pugnas entre militares conservadores y liberales. Se enfrentaban para imponer sus ideas sobre el tipo de organización política que debería tener el Perú. Es donde da surgimiento a la anarquía. ¿Qué es la anarquía? La anarquía es la distribución de poderes, pero a la vez estos peleaban por ser el máximo gobernante dentro de un estado. La sociedad, tensión militar-civil, por una contraposición entre los valores democráticos, republicanos y liberales, y los efectos del militarismo, que tienden a centrarse al poder del gobierno. Es decir, un régimen político de este tipo es escasamente compatible con los sistemas democráticos y republicanos. Las fuerzas castrenses están muy asociadas con un sistema dictatorial y gobiernos totalitarios. Características del siglo XX. En economía, durante el civilismo se obtuvo las siguientes características: diversificación de las actividades económicas, agricultura, finanzas, minería e industria. Orientación hacia la exportación, aspecto que la hizo depender de las fluctuaciones del mercado mundial. El equilibrio del presupuesto de la nación para contrarrestar la fallida política de los empréstitos del gobierno anterior. En sistema electoral se da el voto a la mujer. Política. Sus miembros pertenecían mayormente a las altas clases sociales.
salidos de las filas conservadoras y de la clase opulenta, levantaron la bandera de la moralidad económica y pretendieron colocarse en un término medio entre la rigidez de los conservadores y la violencia de los liberales. Sociedad. El apoyo a la educación popular con el fin de que cada ciudadano pudiera realizar un normal ejercicio de sus derechos. El fomento de la enseñanza técnica para formar a un personal apto para la explotación de nuestros recursos de nuestro país, así como la mejora de la administración pública, la profesionalización y democratización de las Fuerzas Armadas. Por una parte, tenemos los representantes del siglo XIX y los representantes del siglo XX. Bueno, en conclusión, ya determinado las ideologías que hemos encontrado en estos siglos, vemos claramente que el civilismo nace por oposición al militarismo. Es así que en nuestro criterio optamos por el civilismo, dado que su concepto está representado en el Perú de hoy, donde vemos que la Constitución y las leyes son respetadas, las instituciones tienen una mejor administración, la cual asegura el crecimiento de nuestro país. También la moral y la ética que presentamos hoy en día va en mejora. Es por ello que el pensamiento de Pardo cobra mucha actualidad, pues aún en nuestros días seguimos discutiendo en torno a la necesidad de generar mejores condiciones para el empresario nacional, para el fortalecimiento del mercado interno, y a la importancia de ir rechazando esa imagen ideológica del Perú, país minero. Esa imagen colonial del Perú persiste y se refleja en las relaciones sociales de producción, perennizando de esta manera el trabajo precario, la devastación ecológica, la violación de los derechos colectivos de las comunidades campesinas y aborígenes. Es importante que la dinámica política en la historia de nuestro país nos permita comprender que la constante siempre ha sido el déficit de la ciudadanía y lógica rentista y corrupta de nuestra clase dominante. Muchas gracias por su atención, compañeros y docente.